compañeros, compañeras. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este 7º Congreso Provincial Educación Pública y Popular, Reflexiones y Miradas en torno a las nuevas normalidades, y al 9º Seminario Internacional de la Riosal Claxo, América Latina, Desafíos, Debates y Alternativas en Educación. En este primer momento de este encuentro, que la verdad estamos muy contentas, muy contentos y muy contentes de llevar adelante, contamos con la presencia de Horacio Catena, que es nuestro secretario general de SUTEF y CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Jorge Enciso, que es el director de nuestro centro de investigaciones, Simón Rodríguez, el compañero Roberto Elizalde, que es coordinador de Riosal Claxo. Tenemos la presencia de nuestro estimado Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, la profesora Patricia Chávez, que es de Riosal, de la Universidad de Mendoza, de Uncuyo, el señor Alfonso Torres, nuestro querido Alfonso, desde Colombia, y la doctora Florencia Robeto, que es la responsable del área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. En principio estamos muy agradecidos y muy agradecidas con todos por ayudarnos a realizar este evento en este año tan particular. Y para dar comienzo le paso la palabra a Horacio Catena, secretario general del SUTEF, que va a ser la primera persona que hace la apertura en este día de hoy tan importante para nosotros. Gracias a todos. Horacio. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primera instancia queremos poner a este congreso, a este seminario internacional, ya los agradecimientos los dio Flor en nombre de todas y todos nuestra organización, pero hace muy pocos días nos dejaba un miembro fundador de nuestra organización, y este congreso pedagógico va a estar presidido por nuestro querido e inolvidable Ricardo Pacheco, y vaya en él un breve y sentido homenaje a todos y todas quienes han transitado esta pandemia y nos han dejado. Flor. Ahí estamos proyectando. Adelante, Horacio. Bueno, es como todo en esta virtualidad, todo breve. No, yo solamente me voy a referir a 3 puntos muy cortos, porque hay expositores en esta conferencia muy, muy importantes que todos y todas las queremos escuchar. Pero me lo voy a referir a 3 cosas. Primero, es que la pandemia, en términos generales, y se ha dicho desde el inicio, tenemos que salir mejores, decimos todos. No podemos volver a algo que pasó, a las nuevas normalidades, se le llaman algunos. Nosotros, desde nuestra organización, venimos planteando la necesidad de construir nuevas normalidades. Y en eso, y en el día de mañana seguramente discutiremos mucho. Creemos que si todo tiene que transformarse para mejor, si tenemos que incorporar nuevos hábitos, nuevas prácticas, nuevos conceptos, las organizaciones sindicales no estamos al margen de eso. Tenemos que repensar muchísimo hacia adentro nuestras organizaciones sindicales, nuestros roles, los nuevos emergentes,
y la nueva sociedad a la que queremos llegar. Por lo tanto, va a ser un gran desafío para todos y todos, sobre todo en una Argentina donde la docencia ha perdido un grado de sindicalización importantísima. No importa si nosotros en Tierra del Fuego nos va distinto, somos parte de un colectivo nacional, de un colectivo latinoamericano, que tiene, entre otros, ese desafío en relación. Transformarse dialécticamente, transformarse positivamente y transformarse de manera que todo lo nuevo que está pasando en el mundo, lo bueno, lo podamos absorber, lo podamos hablar, lo podamos discutir y lo podamos incorporar. Y desechar todo lo malo porque la pandemia nos ha sacado todo lo muy bueno y todo lo malo. El individualismo versus el sentido colectivo de las cosas. Y nosotros hacemos un gran esfuerzo para que gane el sentido colectivo por el sentido individual. Lo segundo que quiero referirme es que vaya en este congreso pedagógico que se da de esta manera un homenaje muy grande a todas y todos los docentes y trabajadores de la educación que en toda la Argentina, cuando el Estado no estuvo, cuando las políticas públicas no llegaron, nos pusimos la educación pública al hombro. Puede ser que en algunos seamos pobres, algún fracaso tengamos sobre nuestras espaldas. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene un fracaso, un tropiezo, una frustración? De eso se trata la vida, en definitiva. ¿Pobre? Sí, la docencia en la Argentina es pobre. Es pobre, peleamos por nuestro salario, lo hacemos desde hace mucho tiempo y lo seguiremos haciendo. Zurdos. Bueno, los hay. Hay quienes nos sentimos muy orgullosos, pero también anida en nuestro colectivo nacional una gran diversidad ideológica, política y filosófica que cubre ese espectro de la educación pública y popular en toda la Argentina. Yo, en nombre de nuestra organización, no sé si vale el repudio de alguien que confiesa lo que es, lo que ha sido y lo que pretende. Yo prefiero positivamente reivindicar lo que han hecho todas y todas para sostener el vínculo pedagógico, para sostener la educación pública como esperanza para todos aquellos que han peleado para que vuelva la conectividad, para que se avance en incorporar las nuevas tecnologías a todo lo público y popular. Digo, para nosotros, por último, digamos, la tecnología, la conectividad y las nuevas formas no es ni bueno ni malo. Es malo si se hace desde el punto de vista de una élite, si se elitiza. Y por eso nosotros planteamos que el acceso a Internet debe ser gratuito, que el acceso a los bienes tecnológicos debe ser universal, porque eso democratiza y eso incorpora a millones a los nuevos desafíos y a las nuevas tecnologías. En esto voy a ser muy breve, seguramente mañana tendré tiempo de decir sobre este punto en particular, pero nosotras pretendemos que esto que vino a poner sobre la mesa, en nuestro rostro, esa tremenda brecha que hay entre quienes tienen acceso a los bienes tecnológicos y a los servicios públicos no gratuitos, es lo que ocurre en todos los planos de la educación pública. No es esto nuevo, este es un hecho más. Escuchábamos hace días donde todavía hay escuelas que no tienen agua, donde no tenemos, o sea, es una destrucción de la educación pública que sobre todo en los últimos 4 años se ha profundizado y se ha avanzado en el desprecio hacia todo lo público. Y yendo esos 4 años, estamos muy contentos de poder volver a hacer este congreso pedagógico porque sabemos de dónde venimos, sabemos lo que hemos resistido y este es un derecho más que estamos recuperando. Estamos recuperando el derecho a discutir, a debatir y a que todo lo que tenga que ver con la educación pública y popular se haga con la docencia.
nada contra la docencia y nada sin tener en cuenta la opinión de todas y todos. Así que agradecerle a todos los compañeros de La Riosal, a la Universidad Nacional de Rosario, que tan generosamente nos ha ayudado y ha contribuido para que este año nuestras compañeras y compañeros docentes de Tierra del Fuego tengan trayecto formativo de calidad y excelencia. Y a los compañeros de La Riosal, que de toda Latinoamérica, a Roberto, a Marina, que junto que con muchos de los que están como Franco, como Alfonso, que están hoy en este hermoso panel, han estado no hoy, sino han estado cuando la estábamos pasando mucho peor que hoy, en términos políticos. Y vaya a ellos nuestro gran agradecimiento y reconocimiento por esa mano tendida en momentos difíciles para la docencia fueguina y para nuestra organización. Muchas gracias, voy a disfrutar muchísimo este congreso. Quiero agradecer a nuestra militancia que se ha puesto al hombro este desafío y por lo tanto para nosotros sí es un gran orgullo. Muchas gracias, Horacio. Le damos entonces ahora la palabra a Jorge Enciso. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, Florencia, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, gracias. En primer plano, poder siempre dar una bienvenida y un caluroso abrazo a cada asistente, agradecer el esfuerzo de cada compañero y compañera respecto a la labor de construir este espacio de formación e intercambio. Hay personas que están detrás de escena, ¿sí? Que no están puntualmente como nos toca en este momento a quienes figuramos en la escena, pero hay un trabajo arduo y, como mencionó Horacio, hay un trabajo histórico. Este congreso se construye desde otros congresos que estuvieron. Este seminario internacional que se suma con nuestro congreso provincial también tiene su historia y su construcción anterior. Y en este devenir, poder decir que el Congreso provincial y el Seminario Internacional tiene como escenario la educación. La educación es nuestro tema esencial. Y en este escenario las claves que hemos puesto es sobre lo público y lo popular. Lo público como una construcción de un devenir de lo común, que no está de antemano, lo común no está en una norma, lo común está en la experiencia, esa experiencia que se arma y que se articula constantemente. El único que intenta atrapar lo común es el mercado. El mercado nos tienta con sus productos y nos ofrece productos para que nosotros nos alejemos del compartir y la experiencia. Muchas veces los diseños curriculares como norma o la cuestión extractiva de los contenidos terminan siendo una lógica de mercado que lo único que mira a la tarea docente como si fuera un producto, una transmisión de algo, de un producto. Ahora esto nos lleva, cuando pensamos en la experiencia en el cual se busca la relación con el otro, nos lleva a lo popular como expresión de lo comunitario, que es la otra clave de este escenario que vamos a compartir hoy y mañana. Y estas relaciones y esta experiencia de lo comunitario las armamos y las desarmamos a través de ideas, hechos y valores. Por lo tanto, la experiencia es imposible de atrapar, se da en el devenir, se da en el encuentro y se sigue construyendo. Por lo tanto, lo público y lo popular no es algo atrapable, es algo vivible, es algo que se da en el encuentro con el otro. Entonces, hoy lo público y lo popular se tejerá desde distintos puntos de nuestra región de Latinoamérica, donde la voz de los caminantes y caminantas, ¿sí?, de Tierra del Fuego se van a sumar a otras voces en la región, y lo importante es construir esta trama, construir esta experiencia y alejarnos de tratar de atrapar, ¿sí?, lo público y lo popular, sino de vivirlo. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a este acontecer que es el Congreso Provincial.
y el Seminario Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Le damos el paso a Roberto Elizalde. Bienvenido, Roberto. Buenos días a todos y todas. Bueno, en mi caso, siguiendo las palabras de los compañeros, me toca dar la bienvenida desde nuestra red de investigadores y organizaciones sociales de América Latina, de la RIOSAL. Agradecemos especialmente, claro, a nuestros compañeros, pero queremos hacerlo público, al SUTEF, por la realización y la coorganización de esta iniciativa, de este encuentro. Para nosotros es el 9º encuentro desde 2012 que con RIOSAL venimos realizando con universidades públicas, centros de formación superior y organizaciones sociales y sindicales. Nuestro encuentro anterior se realizó también con queridos compañeros del resto de América Latina, en Querétaro, en México. Y este año comenzamos en un difícil momento, como lo señalaba Horacio, en el que América Latina y el mundo viven una crisis sin precedente. La pandemia anticipa claramente un reordenamiento internacional neoliberal que acelera tiempos y suma nuevas problemáticas a las que ya tenía el mundo. Este escenario parece presentarse precisamente como una encrucijada entre la profundización de los aspectos más regresivos del capitalismo y la necesidad de debatir e interpelar desde nuestras organizaciones populares, escuelas, universidades públicas, cómo afrontar este desafío de construir un mundo basado en principios solidarios y recíprocos conforme a otro orden mundial. Por eso, en nuestro Congreso y Seminario Internacional propuesto, tiene como meta problematizar en torno a muchas de las iniciativas, a lo que nosotros consideramos el potencial liberador, instituyente, de experiencias sociales, educativas, de los movimientos sociales y sindicales de América Latina. En principal, atender, como bien señalan los compañeros del Congreso, esas transformaciones y nuevas subjetividades y saberes pedagógicos que de ellas se generan, especialmente en esta coyuntura, y atender a la realización de iniciativas públicas, populares, protagonizadas, y en este caso, fíjense ustedes, por muchos de nuestros invitados y sus organizaciones. Por eso, en esta bienvenida también les damos el anuncio de la participación de diversos representantes de universidades nacionales y organizaciones y sindicales de América Latina. Nosotros aspiramos que ambos eventos, el Congreso y el Seminario, contribuyan no solamente a instancias de formación, instancias de debate que son centrales, como señalamos siempre, sino también de organización y articulación. Por eso en este encuentro precisamente proponemos un conjunto de líneas de trabajo, movimientos sindicales, sociales, educación pública y popular en la región, con la participación de compañeros del CENTE de México, de ASOINCA de Colombia, compañeros de universidades latinoamericanas como UniOeste de Brasil, compañeros de Trenzar de Chile, sindicatos docentes de Chile, la prestigiosa Escuela Fals Borda de Colombia y otras tantas organizaciones y representaciones más. La educación popular y la investigación participante, los estudios de género, los aportes y las nuevas perspectivas regionales estarán expresadas en la multiplicidad y nutridos talleres internacionales que proponemos para estas jornadas de trabajo, junto a la presentación de libros y numerosas, yo diría, representaciones en el cierre, en el panel sindical latinoamericano que tenemos pensado para el día sábado. Así que una nueva y calurosa bienvenida a todos y especialmente a nuestro gran referente Carlos Rodríguez Landau, que lo tendremos presente en una conferencia el día sábado. Muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias a vos, muy amable. Y le damos paso ahora a nuestro estimado Franco Bartolacci, que también se ha hecho presente hoy, nos ha dedicado un rato en su agenda. Estamos muy agradecidos, Franco, bienvenido. Hola, Muy Flor. agradecidas.
Buen día para todas y para todos. La verdad que para mí es, primero, un gran placer poder volver a verlos y a verlas, al menos de manera virtual, como podemos hacer las cosas en estos tiempos. Pero además es casi un mandato poder participar de este encuentro. La verdad que nosotros nos sentimos muy a gusto construyendo colectivamente con los compañeros y las compañeras de la SUTEF, las iniciativas que hemos impulsado a lo largo de este año. Valoramos mucho que la universidad pueda ser una herramienta, un dispositivo que ayude a consolidar perspectivas de abordaje e de intervención en cada uno de los puntos de nuestro país, y poder hacerlo con compañeros y compañeras tan comprometidos y tan sensibles en lo que hacen, para nosotros es, como decía, un gran mandato. Es un placer volver a verlo también a Roberto, a los compañeros y las compañeras de la Riosal. Es una pena que no podamos tener la posibilidad de encontrarnos de manera presencial. Esperemos que eso vuelva pronto, porque siempre el encuentro presencial tiene una riqueza particular. Nos permite disfrutar de intervenciones, de colaboraciones y aportes de quienes convocamos, pero también poder intercambiar opiniones en otros ámbitos menos formales, que siempre nos enriquecen. Así que yo les voy a pedir disculpas porque después de mi intervención me tengo que retirar, porque el gobernador de la provincia convocó a una actividad y le pedí a Flor que gentilmente me permitiera saludar en primer lugar, porque básicamente no quería no estar presente, y espero que próximamente volvamos a estarlo de manera presencial, como decía. Bueno, felicitarlos, por supuesto, por sostener este encuentro en estos tiempos tan difíciles y complejos que nos toca vivir. Creo que eso ya es una gran noticia, que tengamos esa irreverencia y esa vocación de mantener viva cada una de las instancias que nos dan sentido como organizaciones, como instituciones, aún en este contexto tan particular. Creo que es muy relevante. Y siempre la convocatoria a pensar la cuestión educativa, y más aún en un contexto tan particular como este, es una convocatoria no solo importante, sino urgente. Urgente porque me voy a tomar en parte de lo que decía Roberto para poder hacer algunos breves aportes. Yo comparto que el mundo que viene pospandemia es un mundo, como decía Galeano, aún más chambón y jodido que el mundo que nos toca vivir hoy. Vi como en el transcurso de estos meses incluso se hacían algunos análisis optimistas respecto de ese mundo, de lo que la pandemia podía producir en términos de transformaciones en un mundo muy complejo como en el que vivimos. Y yo la verdad que no tengo ese optimismo. Yo creo que el proceso que atravesamos a nivel mundial seguramente haga más profundas las desigualdades, ponga más en evidencia la faceta más descarnada del capitalismo, que siempre ha mostrado además mucha versatilidad para reconvertirse frente a fenómenos mundiales como los que estamos viviendo. Y ya estamos asistiendo hoy a imágenes dramáticas que nos ponen frente a nuestros ojos la complejidad de las desigualdades estructurales, pero además la profundización de esas desigualdades, porque como siempre estos fenómenos golpean más y más fuerte en los que más sufren. Por lo tanto, a todo lo que a mi juicio pensamos y alguna vez discutimos en algunos espacios colectivos respecto de lo que deben ser nuestras organizaciones sindicales, gremiales, educativas, creo que frente a ese escenario tan urgente y tan dramático del presente y fundamentalmente del futuro inmediato, esos principios, esos valores necesitan que los asumamos con mayor energía todavía. Nosotros hace muy poquito, cuando yo visité Ushuaia, todavía no era rector de la Universidad Nacional de Rosario. Asumimos hace muy poco en nuestra universidad y nos impusimos antes de la pandemia una agenda que creo que hoy, con las necesidades que la pandemia deja planteada, se hace mucho más urgente. Dijimos que había que construir una institución más moderna, más democrática, más horizontal, más participativa, de excelencia y popular. Creo que ahí hay un gran debate para la educación,
si nosotros tenemos formación de excelencia, que efectivamente la tenemos en nuestro país, en nuestra institución en particular, esa excelencia tiene que estar al servicio de quienes más lo necesitan. Hay una falsa contradicción que atravesó el debate históricamente de que la excelencia tiene que ser casi un reservorio para el elitismo, y nosotros entendemos que la excelencia tiene que ser una herramienta para transformar la situación de aquellos que más necesitan transformar su vida cotidiana. Creemos que hay que construir una institución que esté estrechamente vinculada con los problemas de su tiempo. La universidad, la educación en general, no cumple su misión, no tiene sentido si no es, además de un espacio de producción de conocimientos, si no es, además, un espacio de compartir aprendizajes, también un dispositivo, una herramienta de transformación. Yo creo que una de las deudas pendientes de las y los universitarios, y hablo de lo que conozco más, pero que atraviesa todo el sistema educativo, es interpretar que nosotros no somos parte de una comunidad que es en sí mismo un enseñadero. La universidad, por ejemplo, es mucho más que un título universitario. Pero eso implica asumir primero que nuestro rol tiene que ver con constituir, asumirnos como una herramienta, como un dispositivo que pueda transformar la vida de la sociedad en la que estamos inmersos, que pueda cambiarle la vida a la gente. Y eso se hace vinculando estrechamente, en nuestro caso, a la universidad con la agenda de nuestro tiempo. Pensar todo lo que pensamos en el marco de la universidad con las organizaciones, con las instituciones, con el Estado en todos sus niveles, con los actores del sector productivo. Incluso animarnos a ir a dar debates a donde por viejos prejuicios muchas veces nos fuimos. Hay que sentarse con el sector productivo local y regional y hay que discutir cuál es la matriz de desarrollo y cómo aporta la universidad, en este caso, a la constitución de esa matriz de desarrollo, que naturalmente tiene que ser distinta para poder pensar un mundo distinto hacia adelante. Pero si la universidad, en este caso, o la educación en general, no está involucrada en esos debates, difícilmente podamos torcer la línea que tradicionalmente han tenido. Y por supuesto, se han hecho menciones aquí, y no voy a hablar del tema porque está Flor, que es una tremenda compañera que está haciendo un trabajo con todo el equipo de género maravilloso. En nuestra universidad estamos descubriendo un mundo por el que luchamos durante muchísimos años, y eso está abriendo puertas y generando cosas realmente fantásticas, pero hay que trabajar para hacer de las nuestras instituciones más inclusivas, más diversas, más plurales, feministas. Nosotros decimos que hay que construir una universidad feminista en nuestro caso. El sistema tiene que asumir esa pelea hacia adelante. ¿Por qué es importante hacer todo esto? Es importante hacerlo por esa necesidad y urgencia del contexto, y es importante hacerlo porque también hay que asumir de alguna buena vez que hay un esfuerzo colectivo de la sociedad, en nuestro caso, que garantiza que tengamos el privilegio de llamarnos universitarios. La verdad que lo que nosotros reivindicamos como un derecho, que es el acceso a la educación superior, y está bien que lo empujemos como lo empujamos y que lo sostengamos como lo sostenemos, implica también de alguna manera una responsabilidad que exija ese privilegio. Hay mucha gente que hace un gran esfuerzo para que nosotros tengamos la posibilidad de transitar las aulas y los pasillos, los laboratorios y los estudios de la universidad pública. Gente que no pudo venir nunca a nuestra universidad o que quizás no pueda mandar a sus hijos o a sus hijas a estudiar a la universidad. Por tanto, el mandato es trabajar para hacer presente, en nuestro caso, la educación allí donde todavía hoy no está, y hacer que lleguen a la universidad pública, al sistema educativo, quienes todavía aún no llegan. Yo creo que con ese mandato más general, tenemos después algunas tareas que la coyuntura y la emergencia que atravesamos nos ponen como gran desafío. El problema de la virtualidad creo que es un gran tema a discutir. Y yo creo que ahí, y esta es una consideración muy particular, creo que hay que correrse un poco de posiciones extremas. Ni idealizar la virtualidad. Está claro que hay en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una magia que se produce en el encuentro entre el docente y los estudiantes, que es absolutamente irreemplazable. Y que eso transforma, eso tiene un poder fenomenal que nos permite, por ejemplo, nos ha permitido a cada una y cada uno de nosotros
construir una manera de ver, hacer y sentir el mundo particular. Ahora, si somos inteligentes, si somos creativos, si no regalamos banderas, tenemos en la virtualidad también una herramienta para pensar cómo derrumbamos fronteras y cómo hacemos más democrático aún el acceso a la educación, en nuestro caso a la educación superior. Yo voy a poner 2 o 3 ejemplos que a mí me producen mucho orgullo y que son consecuencia del esfuerzo de nuestra comunidad. Nosotros vamos a terminar diciembre con un 30% más de graduados y graduadas que el año pasado. Es decir, en pandemia, nuestra universidad hizo posible que se graduaran un 30% más de estudiantes. Tenemos índices de exámenes tomados y de asistencia a clases mucho más elevados, alrededor de un 40% de lo que tenemos en instancias presenciales. Por tanto, cuando digo que hay que ser inteligentes y creativos, digo que hay que ser inteligentes y creativos para hacer de la virtualidad una herramienta que juegue a favor de ese objetivo que siempre nos planteamos, que es de hacer que la educación llegue a cada una y cada uno de los pibes y pibas de nuestro país. Creo que ahí tenemos una gran posibilidad y hay que meternos en ese debate. Yo a veces tengo la sensación de que somos reacios a asumir lo que las nuevas tecnologías nos pueden permitir. Creo que si somos inteligentes, vuelvo con eso, si somos inteligentes y no regalamos a los sectores reaccionarios banderas que tradicionalmente han levantado de ellos y con las que nos han incomodado en los debates y las discusiones, podemos cumplir un objetivo, un anhelo de larga data, que es el de hacer aún más democrático el acceso a la educación superior. Nosotros tenemos, el año que viene es un año muy importante, como ustedes saben, se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Y yo creo que esa excusa, para decirlo de alguna manera, muy entre comillas, tiene que invitarnos a una gran convocatoria nacional. Lo hablaba con el ministro de Educación la semana pasada, con el secretario de Políticas Universitarias. Hay que hacer un gran programa nacional en el marco del centenario del nacimiento de Paulo Freire, que convoque a la épica de la inclusión, a la épica de la inclusión, que creo que es el gran desafío frente a las profundas desigualdades a las que asistimos en este contexto, estructurales, y que se acrecientan en el marco de la emergencia que estamos atravesando. Creo que eso se hace mejor si lo hacemos construyendo redes, por eso para nosotros es un mandato trabajar con compañeros y compañeras con los que tenemos la misma apreciación respecto de las cosas que tenemos que asumir y de cómo tenemos que asumirlas. Y creo además, porque estamos en un momento histórico donde la taba se dio vuelta y hoy tenemos en la mayoría de los estados y en todos los niveles y en las organizaciones e incluso en la región procesos políticos muy interesantes que empiezan a invertir la relación, tenemos además el mandato de no fallar. Los últimos años para nuestro país en particular, para la región en general, han sido muy difíciles. Si hoy tenemos la posibilidad de ocupar lugares de responsabilidad en instituciones, en organizaciones, en distintos niveles del Estado, es para hacer posible los sueños colectivos que venimos levantando como bandera desde hace mucho tiempo. Y es no fallar, porque en un contexto tan complejo como el que atravesamos, si fallamos, lo que viene va a ser mucho más duro y mucho más difícil de lo que sufrimos algún tiempo atrás. Así que yo solamente hacer esa convocatoria, decirles que la Universidad Nacional de Rosario es una herramienta, un dispositivo para todos y todas, en particular para los compañeros y las compañeras de la SUTEP, de la Riosal. Nosotros es un buen espejo donde nos gusta mirarnos, construir con ustedes, y esa tarea de avanzar en redes, avanzar colectivamente, avanzar de manera solidaria, la pensamos trabajar conjuntamente. Así que cuenten con nuestra universidad para hacer frente a ese desafío. Creo finalmente, y para terminar, que entre muchas otras cosas hay que transformar, yo creo que casi todo. Nos merecemos vivir en un mundo mejor, pero lo primero que hay que hacer para poder alcanzar ese objetivo es construir una manera más amorosa de vivir, de sentir y de hacer el mundo.
esto que parece muy abstracto, dicho así, creo que es la primera definición que nos hace más potentes para poder enfrentar todas las demás. Y yo sé que cada uno de ustedes asume esa tarea de esa manera y por eso nos sentimos muy cómodos trabajando y empujando los límites de la frontera juntos. Un abrazo grande para todos y todas y realmente un placer de corazón poder acompañarlos en esta apertura y espero honestamente que nos volvamos a ver pronto. Hace falta, yo al menos soy mucho del... esa concepción amorosa del mundo también se construye con mucho abrazo, con mucho beso. Hace falta la energía que produce el encontrarse. Bueno, ojalá que podamos encuentro. Un abrazo grande. Franco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Desde SUTEF estamos muy agradecidos y muy agradecidas con ustedes. Me parece importante volver a decirlo. Y muchas gracias. Nos vamos ya pensando en esa agenda para el 2021 para festejar, homenajear los 100 años del natalicio de Paulo Freire y, por supuesto, para generar el encuentro tan esperado en Ushuaia para abrazarnos, besarnos y construir juntos, juntas y juntes. Muchas gracias por tu participación y te liberamos para que puedas seguir con tu agenda. Muchas gracias, Franco, muy amable. Gracias, un abrazo para todos y todas. Gracias, para vos también. Bueno, le damos la bienvenida a Patricia. Estimada Patricia, buenos días. Un gusto tenerte con nosotros y nosotras. Tenés el teléfono, el micrófono cerrado. Sí, ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, les agradezco la invitación. Necesitaría subir un poquito más el volumen o estar más cerca del micrófono. Te escuchamos bajito. ¿Ahora? Ahí estamos. Ahí está un poquito mejor. Agradezco la invitación que han hecho desde Tierra del Fuego. Me encantaría estar allá, es una ciudad preciosa, que nos da otra mirada de la Argentina austral. También agradecer a Riosal, que en estos momentos ha colaborado en este encuentro. Y mi planteo es un poco desde la historia, pensar nuevamente en algunos ejes que tienen que ver con el asociativismo, que tienen que ver con la autonomía de las organizaciones, los grupos sociales, en distintos momentos históricos. Yo quiero tomar 3 momentos históricos de la República Argentina y tomar 3 posibles escenarios post-pandemia. Los 3 ejes históricos tienen que ver con, la asociatividad de las escuelas anarquistas que se oponían y se resistían a la perspectiva del Estado argentino de educación bajo un lenguaje, bajo una única mirada, hegemonizando las identidades incluso de los inmigrantes y bajo un esquema higienista. Hay fotos interesantísimas de cómo bañaban a los estudiantes frente a todos los otros estudiantes dentro de las escuelas, ¿no? Esa desconocimiento de la identidad de los cuerpos, ¿no? Las escuelas anarquistas trataron de crear otro modelo con niñas, niños, niñes y al mismo tiempo con adultos, y era muy fuerte en la cuestión ideológica y la cuestión asociativa. Dejo ese momento porque de alguna manera el Estado persiguió a las organizaciones anarquistas y después tomo otro momento que es en la década del 70, que inician los grupos alfabetizadores ya en la dictadura de Onganía a hacer su propia lectura del mundo, utilizando a Freire, que la edición del libro
corría más bien en cursos y en repeticiones de compañeras y compañeros que habían asistido a los cursos en Chile. Acá desde Mendoza hay gente que pudo asistir a los cursos de Freire cuando estuvo en Chile. Entonces era de alguna manera un aprender a hacer, más que desde los libros, desde la experiencia. Entonces, bueno, se difuminaron por todo el país, por toda la Argentina, por el impenetrable chaqueño, por Jujuy, por La Rioja, por Mendoza, en el sur, muchos militantes que ya pertenecían a organizaciones políticas, que pertenecían a grupos de sacerdotes tercermundistas, que pertenecían a organizaciones sindicales y que eran resistentes a la dictadura de Onganía, y después Levington y Lanusse, y llegó un momento en que esa asociatividad, digamos, era una red desconocida entre ellos, ¿sí? Pero en un momento fue conocida cuando llega al poder Cámpora, y es un momento democrático, y ahí ese reconocimiento trata un poco de integrarlos al sistema educativo. Ese momento fue un momento de disputa. Fácilmente los grupos militantes no se dejaban arrastrar por el proyecto político, y el proyecto político los consideraba como propios. Entonces, bueno, estas disputas son muy interesantes cuando hay una sensación de hemos conquistado el Estado, ¿sí? El cielo por asalto. Entonces, bueno, en estos grupos hubo tensiones, hubo, por supuesto, cooptaciones, por supuesto también el sistema educativo hizo migración de conceptos y de experiencias a lo que venía desde los grupos que había salido de la militancia, de las organizaciones. Entonces, ese es otro momento histórico en el que Estado y organizaciones político-militantes que son fundadoras de proyectos educativos pueden de algún modo tender puentes. Y un tercer momento del que quiero comentar es el momento post-2001 en la Argentina, donde se generan muchísimas organizaciones militantes de contenido educativo, de contenido cultural, de contenido pedagógico, de modos diferentes de entender el país, de volver a una mirada latinoamericana, de prestar atención a los grupos de jóvenes que eran quienes de alguna manera estaban en la primera línea de la resistencia y quienes organizaron muchos de estos emprendimientos, y situaciones similares pasaron en América Latina en la década post-2001. Bueno, estas experiencias fueron, digamos, también de tensión y diálogo con el sistema educativo. Entonces, bueno, yo me pregunto y quiero invitarlos a pensar cómo pueden las redes emprender sus luchas contra la hegemonía no ya de los sistemas educativos, sino de las plataformas enlatadas, virtuales, que son una necesidad, pero al mismo tiempo preformatean, digamos, modos de comunicación, modos de conexión, modos de, incluso pueden, el otro día me enteré que Google ofrece títulos, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema a pensar, como decía recién Franco, no hay que ponerse en términos absolutos, blanco y negro, pero sí es necesario en un mundo post-pandémico, el día 1 después de la post-pandemia, pensar, bueno, cómo serían esas redes contrahegemónicas, porque hemos pasado el neoliberalismo
y ahora tenemos que pasar un momento de pospandemia en el que obviamente el sistema educativo se ha segmentado. Bueno, yo escucho a mi amiga, escucho a mis vecinas decir cosas que los chicos están conectados todo el día, pero no hacen las tareas de la escuela, ¿sí? Sin embargo, están ahí en la computadora haciendo muchas cosas, pero no hacen las tareas de la escuela y las hacen todas juntas en el momento que consideran que, bueno, que las tienen que hacer. También escucho en secundaria, digamos, que inventan cosas de modos de encuentro virtuales y, digamos, los planes de estudio quedan de alguna manera dejados de lado. Las profesoras y profesores que han conseguido captar a estudiantes del secundario es porque han hecho cosas diferentes. Es decir, no han tratado de llevar la escuela a la virtualidad, sino que han tratado de hacer cosas diferentes y propuestas diferentes. Entre ellas destaco digamos, los concursos, que me he enterado, ¿no? Los concursos de matemática, contarse las historias de vida familiares, bueno, cosas que he ido recogiendo que hacen profesores en la Argentina. Entonces, pensando en la educación de adultos, que es un sistema que conozco un poco más, en la educación de adultos existe dentro del sistema educativo lo que se llama la no gradualidad. Es decir, los estudiantes pueden ingresar, acreditar saberes y al mismo tiempo pueden acelerar los tiempos de su aprendizaje, ¿sí? La no gradualidad está aceptada en ese segmento del sistema educativo y yo pensaba que, bueno, que esto que ha demostrado la pandemia, que lo he visto también con mis estudiantes de sociología de la universidad, es que al tener en un campus todo lo que es la cursada anual, quienes querían y podían, lo hacían antes, ¿sí? Entonces la no gradualidad es un desafío que puede llegar al sistema educativo. Otra cosa que quería comparar con la educación de adultos es las trayectorias escolares disímiles, ¿sí? En ningún lado está dicho que se debe empezar a los 6 años y terminar a los 16, 17 en la escolaridad obligatoria. Está dicho en la ley, sí. Pero obviamente esas trayectorias son trayectorias que pueden ser aceleradas, retrasadas, vulneradas. Es decir, el sistema está pensado para un performateo, una forma única, un estereotipo de trayectoria escolar y quizá llegue el momento, digamos, en que el sistema deba pensar las trayectorias escolares de otra manera si toma nota de las situaciones post pandemia. Y bueno, para ir finalizando, los 3 escenarios que yo imagino son, y los invito a pensar sobre esto, un primer escenario de maquillaje de la normalidad, es decir, maquillar la normalidad tratando de que la escuela siga funcionando con grados, horarios, ciclos, colaciones, etc. Pero bajo las condiciones que no cambiarían, como decían los compañeros, de sin agua, sin baños, sin edificios apropiados para la circulación de distinta manera. Entonces, bueno, ese escenario puede llevar a pensar que el sistema educativo se defendería, por decirlo así, y los sistemas educativos latinoamericanos se defenderían tratando de volver a la normalidad y mantener las expectativas. Y ahí, en ese maquillaje, tendríamos que estar muy alertas porque sería una especie de máscara de eventos disfuncionales del sistema,
disfuncionales para distintos contextos, porque en estos ejemplos que decíamos recién, los estudiantes han podido funcionar, ¿sí? Siempre que hayan tenido conectividad, que hayan tenido padres alertas, padres y madres alertas, pero la defensa del sistema sería sumamente peligrosa en términos de que lo habitual, el hábitus del sistema, de burocracia, de régimen de asistencia, de horarios, sería una cuestión contraproducente con estudiantes que han hecho esta experiencia, ¿sí? Un segundo escenario que se puede imaginar es un proyecto de tránsito, ¿sí? Que mezcle cosas, ¿sí? Respecto a los rituales educativos, que en primaria son muy abundantes, pero también en nuestra universidad, y que haga gestos de pasar a una nueva legalidad, ¿sí? En ese sentido, sostener los circuitos educativos, es decir, nuestras escuelas están muy circuitadas, es decir, escuelas pobres para pobres, escuelas privadas para élites y escuelas populares para grupos que están asociados a comunidades. Entonces, ese circuito, digamos, puede ser pensado en pasarlo a una legalidad, y no me extrañaría que, digamos, que aparecieran reformas educativas globales para nuestros países post-pandémicas. Entonces, esta mezcla de, digamos, la máscara y pasar a algo así como una nueva legalidad, podría hacer, digamos, que el sistema educativo se empequeñezca en su modalidad de educación pública, ¿sí? Es decir, quienes tenemos la suerte en América Latina de una educación pública sostenida, podría tener bolsones en los que la educación pública no se puede garantizar. Y volviendo al ejemplo de los anarquistas, de la CREAR y post-2001, tendríamos que ser las organizaciones quienes de alguna manera disputemos esos espacios y esa legalidad a proyectos estatales. Disputemos no quiere decir que quedemos de espalda, tampoco quiere decir que aceptemos, sino que quiere decir que articulemos. Y por último, digamos... sí, discúlpame, justo te iba a pedir que vayamos redondeando para finalizar. Gracias, Patricia. Bueno, el último escenario, digamos, que sería posible, digamos, pensar, es que, digamos, obviamente el Estado no ha podido garantizar, digamos, como un bien la educación en tiempos de pandemia, sino que ha sido a través, digamos, de nuestros grupos, nuestras organizaciones, nuestras carreras, en segmentos, se ha ido garantizando, digamos, la continuidad y la creatividad. Entonces, bueno, la última línea que yo me imagino es, digamos, y me encanta lo que dijo Franco, porque yo también he pensado que, bueno, que es el momento de volvernos lo más freirianos posibles y pensar que nuestros estudiantes no tienen por qué tener únicamente como obligación desde la virtualidad una educación bancaria, que también las niñas pueden jugar, cocinar, hacer cosas manuales, cantar. Educación física casi no se ha dado en la secundaria. Es decir, tenemos que volvernos mucho más amorosos
y retomo lo que decía Franco, en una pedagogía mucho más empática. Eso es lo que yo le pondría ese nombre. Una pedagogía empática que pueda resistir a los burócratas del futuro y que pueda de alguna manera recuperar las experiencias exitosas de esta pandemia, que han sido casi todas emprendidas por nuestra, digamos, resistencia y creencia muy fuerte al derecho invulnerable de la educación. Entonces, el futuro me parece que es que nosotros trabajemos y reconozcamos nuestras experiencias hechas en este marco y reconozcamos nuestro poder, porque acá ha habido ausencias importantes. Significativas. Reconozcamos nuestro poder en todos los sentidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias, muy interesante. Y sin lugar a dudas, me parece que el desafío es ese que nos dejas con tu exposición en concordancia con lo que dijo Franco. Muchas gracias y le damos la bienvenida a Alfonso Torres. Estimado Alfonso, bienvenido, siempre un gusto tenerte desde allá, desde Colombia. Te escuchamos. Una alegría. Sí, gracias Flor, gracias compañeras y compañeros de SUTEF y también un saludo a todas las compañeras y compañeros que nos han estado escuchando y que van a estar participando en este congreso pedagógico. Yo decidí centrar la atención un poco en torno al tema de las maestras y los maestros como sujetos. En la convocatoria que recibimos y en el programa de este congreso, allí aparecía en algún párrafo esa referencia a que en la educación popular una de sus preocupaciones ha sido que asumen precisamente como uno de sus desafíos contribuir, diríamos, a que los sectores populares se constituyan como sujeto social y también, diríamos, en la práctica educativa más específica, las personas que se involucran en experiencias educativas populares también, diríamos, se constituyan como sujetas y sujetos. Pero, diríamos, en la medida en que en el contexto que nos convoca es el de unas y unos educadores populares que, diríamos, asumen ese compromiso pedagógico alternativo desde la escuela, en el contexto escolar, para decir las y los maestros, pues también viene la pregunta sobre las maestras y los maestros como sujetos políticos, como sujetos sociales, como sujetos pedagógicos, y entonces quiero referirme a eso. Claro, lo que tenemos, diríamos, de punto de partida es que para el sistema en el que vivimos, en el que estamos, digamos, parcialmente, casi totalmente, pero afortunadamente no totalmente atrapados por el capitalismo, pues en buena medida parte de su funcionamiento requiere precisamente anular, digamos, minimizar la existencia de sujetos. Es decir, para su producción y su reproducción, obviamente, pues necesita, por ejemplo, homogeneizar, digamos, digamos a la población, en primer lugar, como individuos, diremos, aislando, es decir, parte de la construcción moderna del capitalismo fue la invención de la individualidad, del individualismo, del egoísmo, diríamos, subjetividad, diríamos, plenamente funcional al sistema. Es decir, desde esa lógica, digamos, individualista, pues tenemos a unos sujetos consumidores, a unos sujetos productores, a unos sujetos mínimamente, digamos, ciudadanos solamente como votantes, pero al mismo tiempo también el sistema necesita, digamos, masificarnos, homogenizarnos también, como ya en esa lógica que ya mencionaba Jorge, del mercado. Es decir, en buena medida, la lógica del mercado no requiere sujetos, más bien impide la construcción no solo de sujetos, sino también, haciendo diálogo con Jorge, también suprime lo comunitario, lo común. Y diríamos, el capitalismo se alimenta
vampirescamente, diríamos, de una población simultáneamente individualizada y simultáneamente homogenizada y, digamos, masificada. En el plano educativo, pues eso, digamos, es evidente también, y especialmente en digamos, en este periodo reciente, donde la lógica neoliberal ha, digamos, ha cooptado, digamos, lo educativo, es decir, lo educativo que, si bien es cierto, desde la educación popular hemos cuestionado, digamos, en su conjunto como educación bancaria, como educación opresora, por lo menos en algún momento de la historia de nuestras repúblicas latinoamericanas, sí, incluso las élites se propusieron un poco una educación que también formara cierta identidad nacional, ciertas subjetividades, digamos, no totalmente subordinadas, más subordinadas a los proyectos políticos que a la lógica de capital. Hoy, digamos, las élites, los gobiernos han renunciado incluso a eso y se han puesto, digamos, de rodillas al servicio totalmente del mercantilismo, de una educación que deja de ser considerada como derecho y pasa a ser reconocida básicamente como mercancía. Y eso no solamente en lo evidente de las políticas de privatización, de descuido, digamos, a la educación pública, del sometimiento general de la racionalidad educativa a la idea, a la lógica de la eficacia, de la eficiencia, a la organización gerencial que se le está dando hoy a las escuelas, sino también que a través de las políticas curriculares, que en este caso ha sido evidente a lo largo de lo que llevamos del siglo XXI, especialmente los 12 últimos años, el afán de hacer políticas curriculares que básicamente buscan finalmente, digamos, homogenizar la educación y la formación, digamos, de quienes pasan por allí, digamos, en función de esas demandas, digamos, de capital. Y entonces toda la educación por competencias, todas estas pruebas internacionales comunes que básicamente miden esas destrezas, esas habilidades que le son funcionales al capital. Diríamos, eso por una parte. Pero por otra parte, diríamos también, estas políticas que se vienen implementando son abiertamente, diríamos, también orientadas, diríamos, a minimizar la capacidad de los profesores y profesoras de actuar como sujetas y sujetos. No solamente, diríamos, pues por lo evidente que ustedes, las organizaciones sindicales son expertas, pues en todas las políticas, diríamos, económicas, laborales, administrativas adversas, digamos, al gremio del profesorado, sino también porque estas, digamos, políticas, reformas curriculares, por lo menos en Colombia, no solamente están apuntando un poco, para el caso nuestro colombiano, un paso atrás, porque, digamos, lo que se había conquistado con un gran movimiento de profesores en la década de los 80 y que se expresa en una ley de 1994 que plantea la autonomía curricular, que plantea la posibilidad que cada institución genere sus propios proyectos, que no existan un currículo unificado, sino unas orientaciones curriculares. Hoy estamos viviendo el otro extremo y es el establecimiento de unas mallas curriculares altamente detalladas, no solamente de contenidos, sino de actividades a realizar, incluso de medios materiales a que hay que utilizar. Y entonces allí podríamos decir es una propuesta curricular incluso que puede prescindir de los maestros, es decir, casi unas propuestas curriculares a prueba de profesores, es decir, minimizándole no solamente, digamos, su papel histórico de educadores, sino básicamente volviéndolos unos administradores, diríamos, de ese currículo. Claro, eso sin mencionar lo que en nuestros países de esa frontera en América Latina continúa, y es ya no solamente minimizar al maestro como sujeto, sino incluso cuando el maestro está organizado en sus organizaciones sindicales, pues también eliminar, es decir, la política de persecución, el SUTEF no ha sido ajeno a ello, e incluso de eliminación física. En el caso colombiano, pues uno de los sectores, diríamos, poblacionales que ha sido más afectado por esta política, diríamos, de exterminio social, pues ha sido el profesorado. Entonces, diríamos, no solo para el sistema, sino para las políticas educativas,
digamos, oficiales, institucionalizadas, pues como que el interés es minimizar al máximo al maestro como sujeto, es decir, volverlo básicamente como un títere de esas políticas. E incluso, diríamos, ahora en el contexto de la pandemia, no solamente se puso en evidencia, como lo planteó, lo mostró Franco, pues las grandes, diríamos, injusticias que atraviesan el sistema educativo en cuanto a accesibilidad, visibilidad, pues de esos niveles, diríamos, de pobreza de nuestras y nuestros estudiantes, sino también, pues se ha puesto en evidencia, diríamos, claro, esos diferentes accesos y desiguales accesos a las tecnologías, pero también, por lo menos en el caso de Colombia, el ministerio, la ministra y digamos, el equipo, diríamos, de la burocracia tecnocrática ha aprovechado para fetichizar las nuevas tecnologías y la virtualización. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Franco de decir, bueno, no hay ni que ni satanizar, ni idealizar, pero precisamente un poco en parte lo que ha quedado, es decir, ¿cuál es el aprendizaje que hace, digamos, el gobierno de esta coyuntura? No, el gran problema de la educación no es la injusticia, la desigualdad de acceso, sino que no la hemos tecnologizado suficientemente y la inversión a futuro va a ser no solamente a que mejore la conectividad, sino que buena parte, digamos, de la dinámica educativa esté dependiendo de ello que nosotros como maestros lo sabemos, es un medio, es una mediación, pero que se vuelve como un fin en sí mismo. Entonces creo que hay que estar alerta a todas estas políticas, digamos, que buscan eliminar esa capacidad de los maestros y maestras de ser sujetos. Bueno, pero he mencionado varias veces ser sujeto, pero ¿cómo estamos entendiendo esto de ser sujeto? Pues obviamente no estamos pensando en esa idea abstracta, digamos, moderna del sujeto, pues como un ser de antemano autónomo, racional, distante y superior al resto de la naturaleza, de la vida, no, sino, diríamos, aquí asumimos, yo en buena medida, y lo digo expresamente, fui, digamos, formado entre otros maestros, además de Fals y todo, por alguien a quien quiero también hacer un homenaje aquí en estas palabras, por Hugo Zimmermann, un chileno que con el golpe militar de Pinochet, por su cercanía y su papel orgánico en el proyecto de la Unidad Popular, le toca exiliarse en México y diríamos de ahí del 73 hasta que falleció hace 7 años, pues su vida académica, intelectual, militante fue en México. Y uno de sus puntos de aporte y reflexión fue esta pregunta por el sujeto y la subjetividad. Entonces, él, diríamos, retomando también a otros autores, pues va a plantear que el sujeto, ser sujeto, diríamos, es no una condición dada, ni un punto de llegada ya absoluto, sino, diríamos, ser sujeto es un devenir, es una lucha permanente por ser sujeto. ¿Y qué implica ser sujeto? Precisamente ganar esa capacidad de reconocer la historia, las circunstancias que nos condicionan, que nos han llegado a ser lo que somos, pero también la capacidad, diríamos, y la voluntad para, a partir de esa lectura, diríamos, de la realidad que nos constituye, también, diríamos, imaginar con otros y trabajar con otros para construir otros sentidos, diríamos, de vida en común, otros proyectos de organización de la sociedad y, por tanto, otras maneras, digamos, de ser y actuar. Entonces, como incluso lo expresó en algún momento el mismo Touraine, dice, ser sujeto es la voluntad de un individuo, un colectivo de actuar y ser reconocido como actor. Es decir, diríamos, las maestras y los maestros, como lo vamos a ver, nos vamos haciendo sujetos en la medida en que luchamos precisamente en diferentes escenarios y ganamos autonomía. Entonces hay algunos rasgos, diríamos, que formarían parte de ese ser sujeto. O sea, tener cada vez más una capacidad de leer y posicionarnos críticamente frente a la realidad en que estamos. En el caso de las y los maestros, la realidad no solamente social, política de nuestros países, en nuestro continente, sino de lo que significa ser maestro. 2, tener esa capacidad de recoger la memoria, la historicidad, lo que nos compartía Patricia, de recoger otras experiencias, otros momentos que nos ayudan también a definirnos como sujetos. 3, esa capacidad de actuar con otros
porque acá hay un elemento clave y es no solamente la idea del sujeto como moderno, que era el de individuo, sino en esta clave somos sujetos sociales, es decir, nos hacemos sujetos en la medida en que actuamos, nos vinculamos, ¿ve? Nos articulamos con otros, luchamos con otros y nos constituimos simultáneamente como sujeto individual y como sujeto colectivo. Y finalmente, un rasgo de ser sujeto es esa capacidad precisamente de imaginar otros escenarios posibles, otras, digamos, mundos posibles, otros posibles posibles. Es decir, diríamos, ese sentido utópico que tendríamos los seres humanos, esa capacidad de proyectarnos y pensarnos en el futuro y de actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué significa, como tercero y último bloque de lo que quiero compartir, que los maestros y maestras nos hacemos sujetos? Entonces yo veo por lo menos dos escenarios claros en que las maestras y los maestros nos estamos siendo sujetos. Uno, en estas luchas, diríamos de varias décadas, incluso casi centenarias, diríamos, en nuestra lucha política y sindical, tanto en la defensa, incluso pensemos en este ciclo que llevamos. Entonces nos hacemos sujetos en estas luchas de defensa, en defensa de la educación como derecho, de la educación en un sentido público y popular, en la lucha por nuestros derechos sindicales, y en las demás luchas en las que maestras y maestros, participamos, en el escenario público. Entonces, claro, ahí eso es muy evidente, ese constituirnos como actor social, como sujeto social, con capacidad de incidencia, pero no basta. A mí me quedó sonando mucho, no sé si entre el público están los compañeros de CENTE en Lucha, cuando una compañera, Laurita, en algún momento nos decía, pero es que muchas veces nosotros, las maestras y los maestros, lo que conquistamos en las calles con nuestras luchas, con nuestras movilizaciones, lo reversamos en nuestra práctica cotidiana como maestros. Entonces, el otro gran escenario para mí, además del primero, que no hay que declinar y estar siempre allí, es otro, a mi juicio, muy clave y de pronto estratégicamente más profundo. Y es el de, nuestras luchas en el campo mismo de lo pedagógico. ¿Ve? Por algo muy clave este congreso pedagógico. Es decir, cuando las maestras y los maestros decidimos que no solamente la defensa de la educación pública y popular es algo que se da allí en el escenario, del debate público, de la definición de normativas, sino que es una lucha que hay que hacerla desde acá, desde ya y desde la hora, haciendo uso de pronto de nuestra autonomía, la mayor o menor autonomía que tengamos de construcción precisamente de alternativas pedagógicas. Entonces, hoy para mí es muy clave, y yo creo que el escenario de Riosal nos ha permitido eso, encontrar ahí sí, ya no es un lugar común, que desde México, ahí sí, desde el Río Grande hasta Ushuaia, todo el continente, se están generando o afianzando colectivos de maestras, de maestros que están atreviéndose a construir alternativas curriculares, didácticas, pedagógicas, que están no solamente, transformando las prácticas educativas, sino también transformándonos, haciéndonos sujetos, críticos en la medida en que estamos permanentemente tomando decisiones, dialogando con los otros, construyendo alternativas. Entonces, ese escenario, a mi juicio, es muy clave porque también, nos constituye, como sujetos ya en una escala, comunitaria. También quiero recoger algo que Jorge compartió al principio. Yo me sentí muy emocionado porque ustedes saben, los que me conocen, uno de los temas míos que me apasiona es lo de la comunidad, y casualmente hace 15 días acaba de salir este libro que se llama La Comunidad en Movimiento. Entonces, claro, esta idea de reivindicar el sujeto no es en contravía de lo comunitario. O sea, lo comunitario y el sujeto son dos caras de la misma moneda. Es decir, en la medida en que participamos de procesos colectivos, nos formamos como sujetos individuales, como sujetos colectivos, y construimos comunidades de práctica, comunidades de sentido, comunidades de pensamiento, que articuladas también nos constituyen, en grandes, movimientos, sujetos sociales con capacidad de incidencia. Y además, esa transformación,
curricular y esa transformación pedagógica también nos hace sujetos en la medida en que nos relacionamos con los estudiantes, con sus familias, como sujetos y como sujetas. Porque ahí sí, de nuevo con el centenario de Paulo Freire, como lo planteó Paulo Freire, no podemos ser sujetos si no reconocemos a otros como sujetos. Entonces, en ese sentido, diríamos, esa construcción permanente como sujetos y sujetas que estoy aquí, diríamos, provocándolos, insinuando, es un campo de posibilidad, un campo tensional permanente, un campo de lucha permanente, no solamente contra las grandes fuerzas, diríamos, dinámicas del capitalismo, del Estado opresor, de la persecución a los maestros, de las políticas antipopulares en educación, sino que es una lucha, diríamos, cotidiana que solamente, digamos, la haremos más eficaz en la medida en que la hacemos con otros. Y por eso yo saludo muy clave pues toda esta dinámica que ha llevado el SUTEF en los últimos años, que se vuelven un referente, diríamos, para el conjunto, por lo menos de la nación argentina, de lo que es posible, y que nos muestra eso, maestras y maestros que están en el escenario escolar convencional, pero también generando de pronto un bachillerato popular alternativo. Maestros y maestros que generan un centro de investigación, además con el nombre nada más ni nada menos de don Simón Rodríguez. Y entonces ahí me parece muy clave finalmente eso, destacar con esto último, y es que otra cosa que nos hace sujetos es esta necesidad de incorporar la producción de conocimiento a nuestras prácticas transformadoras. Entonces, esto de la sistematización de estas experiencias de construcción, esta recuperación de la historia, de la memoria de nuestras luchas, esta investigación, acción participativa, pedagógica, todas estas diferentes formas de producir conocimiento no solamente alientan las luchas y los movimientos, sino nos constituyen como comunidades, diríamos, hemos dicho, de lucha, de práctica, de sentido, de pensamiento, pero también, diríamos, sujetos de saber, sujetos de poder, sujetos también, diríamos, que seguimos animándonos en la construcción, diríamos, de otra escuela posible, de otra educación pública y popular posible y de otra sociedad y sociedades posibles. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Siempre es muy lindo escucharte con esa claridad conceptual que nos hace ver, percibir y palpar esos otros mundos posibles por los que todos y todas nos levantamos todos los días y militamos para que así sea. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos y agradecidas por tu participación y nos vemos a la tarde en el evento de los libros. Muchas gracias. Siempre es una alegría compartir con vos, Alfonso. Muchas gracias. Bien, y le damos el paso a nuestra querida Florencia Robeto, que si hay también alguien artífice para generar herramientas para esos nuevos mundos posibles, sos vos, Flor. Así que bienvenida, muchas gracias por esperar, por este tiempo que nos vas a dedicar y siempre también es una alegría y un placer poder escucharte y compartir con vos también. Bueno, no, yo soy la agradecida por la invitación, a mi tocaya, a la Flor Villarreal, con quien, bueno, nacimos en la misma ciudad, pero ella se fue bastante más al sur y nos venimos encontrando en los últimos tiempos en actividades como esta, pero también con muchas proyecciones, como contaba Franco, desde la Universidad Nacional de Rosario, para trabajar con los y les compañeros del fin del país, del sur profundo, en la dirección de lo que venimos construyendo como estrategias para instituciones feministas, ¿no? Podríamos llamarlo así. En ese sentido, este año, bueno, saludar a todos quienes estuvieron en el panel antes y a quienes están escuchando, participando de todo este encuentro, y fundamentalmente a Horacio, con quien
también tuvimos el gusto de compartir otras instancias de formación hace muy poquito tiempo. Este año, junto con SUTEF, organizamos formaciones sobre ESI y sobre Ley Micaela, que fueron muy ricas, muy fructíferas y que, bueno, nos han permitido, a pesar de las distancias, también en este contexto pandémico, con las nuevas tecnologías, encontrarnos para profundizar mucho sobre estos temas y avanzar en políticas de género a nivel sindical y a nivel educativo. Dicho todos estos saludos, yo, bueno, me presento, soy la responsable del área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, un área que se crea con la asunción del rector Franco Bartolacci en agosto del 2019, o sea, hace muy poco tiempo, pero que fue una decisión política clara de este nuevo rector de constituir en el mayor nivel de gestión de la universidad un espacio para llevar adelante la agenda de género y sexualidades en una de las universidades más importantes del país, convirtiendo a esta universidad también en la primera en contar con un espacio de gestión para llevar adelante esta agenda. Así que voy a hablar desde ahí, voy a hablar desde la experiencia concreta del trabajo desde la GESEX y un poco también tramando con los discursos anteriores para que podamos pensar en relación con esta agenda, la construcción y el fortalecimiento de las redes que seguimos necesitando afianzar para seguir adelante, y también, de alguna manera, los ejes centrales que tiene esta agenda en la universidad, que parten obviamente del eje de las violencias o del abordaje de las violencias sexistas, pero que llegan al trabajo concreto de pensar la transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles y actividades del sistema, en este caso de la universidad y del sistema universitario, pero que puede ser trasladado al conjunto del sistema educativo. Yo creo que también, un poco escuchando a los compañeros, las reflexiones en torno a las tecnologías y demás, este año nos ha permitido sostener una conversación bastante amplia, de mucha participación política también, con tantos conversatorios, webinarios, cursos de capacitación y sensibilización, que, bueno, ahora lo estamos haciendo a través de las pantallas, que por supuesto hubieran sido más difíciles, más ricos también, pero más difíciles sostener en la presencialidad, y que nos han dado muchos elementos para poder articularnos en red y seguir trabajando en red. Esta agenda de género y sexualidades que viene siendo también una pregunta incómoda sobre el orden de género en nuestras instituciones, una pregunta incómoda para revisar las relaciones de poder en nuestras instituciones, pero también sus lógicas de funcionamiento, sus contenidos, sus discursos y, en definitiva, nuestras prácticas como docentes, como funcionarios y demás. Y al mismo tiempo nos ha permitido poner sobre la mesa y compartir de una manera mucho más masiva a través de estas pantallas, de estas aulas virtuales que fuimos generando, de estos espacios de encuentro virtuales, que los feminismos se constituyen en una herramienta muy importante para transformar esas coordenadas de poder, para transformar ese orden de poder que es profundamente desigual. Aunque me parece que también es bastante difícil poder hacer algún balance acerca de todo lo que ha implicado en estos últimos años, sobre todo, y fuertemente a partir de la implementación de las capacitaciones de la Ley Micaela, yo entiendo que hemos avanzado un montón. Lo planteaba también el rector anteriormente. Hemos avanzado un montón en institucionalización de políticas de género, en creación de espacios. Hoy contamos con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional que era impensable unos años atrás. También contamos con espacios de toma de decisión en los distintos niveles del Estado, en las provincias, en los municipios y por supuesto también en las universidades. Pero toda esta institucionalización que viene de alguna manera a reparar unas ausencias sistemáticas e históricas en torno a las propuestas políticas feministas y viene a subsanar de alguna manera toda esa carencia previa, también nos vuelve a poner el desafío de
justamente, como decía Franco, estar a la altura de las circunstancias. Y también nos pone sobre la mesa todo lo que aún nos falta construir. Porque cuando empezamos a mover toda esta estructura, también nos vamos dando cuenta de todos los déficits y los obstáculos que aún tenemos. En particular, me parece que es importante señalar que las feministas en las universidades, pero en el conjunto del país, bueno, tenemos los encuentros nacionales de mujeres desde el año 86, que se realizan todos los años en distintas ciudades del país. Nuestro país en ese sentido tiene un movimiento feminista y disidente muy activo, y también eso se refleja en las instituciones. Digo, las feministas hemos sabido construir redes históricamente en nuestros espacios de trabajo, porque sabemos que es desde esas redes que podemos reflexionar juntas, trabajar por mejorar las políticas que venimos demandando, presionar de mejor manera a quienes toman las decisiones, incluso asaltar de alguna manera los espacios de toma de decisiones, que es lo que venimos haciendo en este último año. Pero como decía antes, es cierto que es el trabajo que veníamos sosteniendo en las universidades históricamente desde la década del 80, finales de los 80, por supuesto después de la dictadura, cuando empezamos a organizarnos, y principios de los 90, fue siempre muy marginal, muy periférico, muy desde los bordes. Es desde esos lugares que hemos también construido muchos saberes, muchos aportes teóricos, basándonos también en aportes teóricos que traían las compañeras del exilio cuando volvían de sus formaciones o de sus trabajos en universidades extranjeras, basándonos también en todo el recorrido teórico del feminismo, sobre todo de la segunda ola en la década del 60 en Estados Unidos y Europa. Bueno, todos esos saberes ocupaban un centro para nuestras vidas, pero un lugar muy marginal en nuestras instituciones. Esa historia larga, de alguna manera, de los feminismos en nuestras instituciones, que arranca por ahí por la década del 80 y los 90, nos permitió construir también las bases para que en 2014 construyéramos el primer protocolo de abordaje de las violencias sexistas. Ese protocolo fue aprobado en la Universidad del Comahue, comprende las provincias de Neuquén y Río Negro, y fue la primera herramienta con la que contamos institucionalmente para acompañar, para contener y para reparar los daños que las violencias sexistas producen en nuestras instituciones. Fue el primer protocolo que nos sirvió también para empezar a generar herramientas similares en otras universidades. Y por supuesto, el 2015, con aquel fenómeno nacional que tuvo repercusiones regionales e internacionales, que fue el Ni Una Menos del 2015, potenció todo ese trabajo que ya veníamos haciendo. Y quiero remarcar esta breve genealogía. Si no hubiera existido esa historia más larga que arranca en la década del 80 y 90, con centros de investigaciones, programas de estudio, cátedras que trataban de incorporar algunos aportes feministas en relación, por ejemplo, a el análisis de las violencias sexistas, el análisis de la estructuralidad de las violencias sexistas, a trabajar, por ejemplo, en temas vinculados a salud sexual y reproductiva, a división sexual del trabajo. Si no hubiera habido todo ese trabajo marginal de muchas académicas en las universidades, no hubiéramos podido tener ese contexto en el que fue posible aprobar los primeros protocolos en las distintas universidades del país. Un hito importante también en ese proceso, además del Ni Una Menos del 2015, es que 2 meses después de ese junio increíble para la militancia feminista y disidente en nuestro país y la lucha contra las violencias sexistas, se crea la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias, una red que hoy tiene el nombre de RUGE, el sugestivo nombre de RUGE, Red de Género Universitaria, y que ya se encuentra institucionalizada en el marco del CIM, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. La reunión de rectoras y rectores es el CIN, donde se trazan las políticas académicas para todo el sistema universitario, y ese fue un trabajo también que nos dimos, entendiendo que teníamos, para transformar el orden de género y las condiciones de desigualdad que permiten que existan violencias sexistas, necesitábamos dar ese salto institucional. Hicimos el lobby necesario, construimos los vínculos y los cabildeos necesarios para
avanzar en la estructura de gestión del sistema universitario que es el SIN, con todos los debates que eso implicó también, entendiendo que nuestro trabajo es fundamentalmente horizontal, que es desde abajo, eso lo demuestra la forma de organización de los encuentros nacionales de mujeres, trabajamos en red horizontalmente, y bueno, y el SIN y toda la estructura jerárquica del SIN nos generaba ciertas dudas, pero también sabíamos que si no estábamos en el lugar donde se toman las decisiones, muy difícilmente íbamos a poder seguir avanzando con las políticas de género. Es decir, que queremos tomar los espacios de poder, incluso para transformar los propios espacios de poder y sus lógicas de funcionamiento. En esa tarea estamos, tarea nada fácil. El sistema universitario es un sistema profundamente jerárquico, profundamente androcéntrico. De 66 universidades, solo 6 cuentan con rectoras en este momento, y ese número no ha cambiado históricamente. Las mujeres no accedemos a los lugares de poder. Bueno, ahora construimos una red ahí adentro, desde la cual poder proyectar políticas para abordaje de las violencias sexistas, pero también para la transversalización de la perspectiva de género, porque es ahí donde está el nudo problemático, es ahí donde está el trabajo, el filo político de lo que hacemos. Para que no haya situaciones de violencia sexistas tenemos que transformar las condiciones que las hacen posible, y para eso tenemos que trabajar en sensibilizar, en desnaturalizar, en desmontar las matrices androcéntricas y patriarcales con las que construimos nuestras instituciones. Por eso es tan importante, las violencias son el emergente de unas instituciones que sostienen y desigualan a través del orden de género a las personas que la constituyen, y sostienen esas desigualdades y esas inequidades que se manifiestan finalmente en formas de violencias concretas. Entonces necesitamos trabajar en la transversalización de la perspectiva de género, en los espacios de sensibilización, de desmonte, de desnaturalización de las condiciones que lo hacen posible. Sin duda, la ley Micaela ha sido una herramienta fundamental para poder avanzar en ese sentido. El espíritu de la ley Micaela apunta a eso y apunta a trabajar principalmente con las autoridades, quienes toman las decisiones, con los gabinetes de gestión en los distintos niveles del Estado e incluso en las universidades. Porque sabemos que necesitamos conmover para transformar, necesitamos desmontar para transformar, y es con quienes toman las decisiones que tenemos que ir avanzando en ese sentido. Por supuesto que la ley Micaela sirve para el conjunto de la comunidad universitaria, pero también sabemos que las nuevas generaciones, que son las que empujan todos estos avances también, esa articulación virtuosa entre viejas generaciones, nuevas generaciones que hemos logrado y que se vio tan claramente también en el 2018 en el debate nacional por la despenalización del aborto, y que se vuelve a editar en estos días con Esperanza Verde para que finalmente se apruebe esa ley que nos debe este país, nos debe la democracia. Bueno, esa articulación virtuosa entre generaciones, entre estudiantes y docentes, es la que garantiza de alguna manera también que vayamos avanzando en ese sentido. Es por esas nuevas generaciones, y ahí también reafirmando lo que comentaban antes, que trabajamos, que militamos, que hacemos nuestra tarea docente. Nuestra tarea docente en relación a los aportes del feminismo es profundamente pedagógica, es una pedagogía de la igualdad lo que estamos llevando adelante. Necesitamos que todas, todos, todes nos apropiemos de esas propuestas igualitarias. Por supuesto que Paulo Freire y todos sus aportes de la educación popular son herramientas metodológicas con las que trabajamos. De hecho, a nosotras en particular en la Universidad de Rosario, las capacitaciones nos gusta darlas con todo el aporte de la metodología de educación popular, con todos los aportes de las pedagogías feministas, poniendo el cuerpo en la escena, poniendo el cuerpo, y el cuerpo que está tramado y atravesado por las violencias sexogenerizadas, por las desigualdades sexogenéricas que nos han marcado desde nuestras más tiernas infancias, y es a través de esas vivencias, de socializar esas experiencias, de reconocer cómo impactan las desigualdades de género en nuestras historias, que podemos conmovernos y desmontarlas. Este es mi pequeño homenaje también a los aportes de Paulo Freire, porque son sin duda todos esos aportes los que nos permiten seguir generando
propuestas pedagógicas profundamente transformadoras. Y para finalizar, un poco retomando lo que decía Franco en este sentido de no nos podemos permitir fallar, tenemos un largo recorrido, esto no arranca con esta pandemia, ni con el Ni Una Menos, ni con la red. Nuestro recorrido tiene una larga historia de lucha, de lucha contrahegemónica, de lucha y resistencia, de articulaciones que nos han permitido incluso sobrevivir y fortalecernos en contextos muy adversos. Necesitamos potenciarla y necesitamos que seamos muchos quienes la llevemos adelante. Las universidades tienen, y el sistema educativo en general, que volver a poner en el centro de la escena de todas las instituciones educativas la construcción de una sociedad más justa, creando conocimientos que la transformen, junto con la comunidad de la que es parte. La apuesta es fortalecer esas políticas. Eso cobra aún más importancia si comprendemos que en gran medida nuestras instituciones siguen siendo productoras de ideas, productoras de conocimiento, productoras de nuevos sujetos y nuevas sujetas que van a llevar adelante todo esto aún más, que van a seguir corriendo esos límites, esas fronteras de lo establecido. Además, en ellas la sociedad sigue depositando muchas expectativas y muchas esperanzas para transformar las condiciones tan injustas, tan desiguales en las que vivimos. Tiene que ser un proceso profundamente revolucionario desde abajo y de a poquito. Yo creo que esta pandemia también nos ha puesto en evidencia los límites, claramente las crisis sanitarias, las crisis económicas, la crisis de cuidado. Necesitamos generar instituciones que nos cuiden, donde podamos cuidar, donde podamos construir subjetividades mucho más amables, mucho más amorosas, mucho más justas, porque estamos en un contexto que nos lo exige, y un mundo que se ha vuelto cada vez más hostil, más difícil, más peligroso, y que requiere realmente transformaciones profundas. El sistema educativo es la herramienta fundamental para avanzar en ese sentido, así que celebro mucho este encuentro, celebro nuevamente encontrarme con los compañeros del sur, y nos debemos unos cuantos presenciales y sobre todo muchos sanguchitos y cerveza para celebrar que estamos avanzando y produciendo todos estos cambios en nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, Flor. Habrá tiempo para todos los sanguchitos, las cervezas, los vinos, las charlas, los abrazos que tenemos pendientes. Y sí, este contexto realmente nos mostró con crudeza los límites, y también creo que nos mostró las grandes posibilidades que tenemos para superarlos también, ¿no? Por lo menos esa voluntad, esa fuerza esa cabeza que tenemos para ponerle a todo lo que se nos presenta, la intención de poder superarlo, ¿no? Y digamos, me parece que de la exposición de todas las compañeras y los compañeros de este panel, digamos, está como resumido un poco eso, ¿no? La intención de la búsqueda de justicia social, de la igualdad, de generar espacios, encuentros y sobre todo un espacio de educación, de formación, para realmente poder armar un camino para un mundo más profundamente humano y amoroso. Y me parece que esa es la base para poder transformarlo todo, como lo hemos demostrado desde los movimientos feministas, que la horizontalidad y la amorosidad en la construcción es fundamental para poder llegar a transformarlo todo. Así que muchas gracias, Flor, siempre es una alegría compartir con vos también. Hemos recibido muchísimos saludos que los fuimos poniendo en el chat porque los íbamos a leer al final, pero la verdad que les robaríamos a todos y a todas ustedes una hora más, así que después lo publicaremos.
Agradecemos mucho a quienes nos han seguido por las redes, porque son quienes se han comunicado y enviado los saludos por ahí. No tenemos, a ver si mi equipo técnico, no tenemos preguntas en el chat y demás. Hay una que la vamos a responder en la conferencia de Griselda Guarnieri en el panel de las 13. Pero me gustaría preguntarle al panel, a alguno de los compañeros y las compañeras del panel de apertura, si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, tenemos como unos 10 minutos y cerraríamos para poder tener el break, porque a las 13 horas comienza la conferencia de Griselda y es bueno que estemos todos preparados porque es imperdible también. Roberto, Horacio, Jorge, Patricia, Alfonso, ¿alguien que quiera aportar algo más? ¿Una consideración, una observación? Hemos tenido muy buena repercusión entre las redes de Facebook, YouTube y el Zoom. Hemos tenido alrededor de 260 personas presentes en esta apertura, así que ha sido un muy buen comienzo, estamos muy felices. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? No sé, ¿me escuchan, Florencia? Jorge, te escuchamos perfecto. Bien. Bueno, tomando lo que decía Florencia, y esto, unas preguntas para ir unificando. Florencia, esto si el discurso de nueva normalidad no termina siendo un discurso de patriarcado, te pregunto, ¿sí? ¿Qué considerás vos respecto a esto que tanto se pondera publicitariamente la nueva normalidad como un punto, digamos, de ese patriarcado, ¿sí? Esto un poco una pregunta a Patricia Chávez, si lo que mencionó de escuela de circuito y en lo que hablaba Alfonso respecto a alternativas pedagógicas, que por ahí los sujetos y las sujetas podemos ir pensando, bueno, para ir cómo romper esa lógica de circuito, si las aulas sociocomunitarias como alternativas pedagógicas instaladas en el contexto de lo cotidiano y contingencia social, esas aulas sociocomunitarias podrían ser como una alternativa pedagógica de romper esos circuitos. Por ahí les dejo estas preguntas abiertas y qué pueden decir al respecto, bueno, que nos aporta a nosotros en la construcción. Sí, hola Jorge. Yo muy breve, pero me parece que, bueno, es como una pregunta muy polémica. Primero que nada, me preguntaría qué entendemos por normalidad. Ya el término normalidad a mí me produce cierta incomodidad, sobre todo porque, bueno, nada, discutimos mucho desde los feminismos, pero también desde nuestras prácticas esto de qué es lo normal, ¿no? ¿Cuál es, qué sé yo, qué es el género normal? ¿Cuál es la orientación sexual normal? ¿Cuáles son los sujetos normales? ¿Cuáles son las prácticas normales? Y yo creo que de movida diría, la verdad que no quiero construir una nueva normalidad, sino que quiero construir, o en todo caso apostemos por construir un espacio que nos contenga a todos en nuestras diferencias, en nuestras diversidades, ¿no? Eso por un lado. Sí que ese discurso es un discurso de metaestabilización. Digo, el patriarcado es un sistema metaestable, tiene siglos de historia, igual que el capitalismo, todo el tiempo están encontrando la manera de seguir siendo hegemónicos. Yo creo que si la normalidad es reproducir esa hegemonía, hay que interpelarla y cuestionarla y, por supuesto, no adherirla y generar instancias que nos permita permanentemente estar socavando esa normalidad. Así que, bueno, por mi parte diría que sí, que puede ser un discurso de metaestabilización, que no tiene que ser para nada el discurso que nos creamos ni que reproduzcamos, sino que precisamente con todos estos cambios que se han ido generando, que fueron así además veloces, casi que ni nos dieron tiempo para prepararnos y nos encontramos como en situaciones inéditas
por primera vez, creo que nos tiene que permitir justamente repensarnos en nuestros lugares, en nuestras posiciones privilegiadas en algún sentido también, porque eso también quedó muy en evidencia en este contexto, digamos, quienes teníamos recursos y privilegios para poder transitar una pandemia y quienes no. Entonces, justamente para poder reconstruir o construir, en todo caso más que reconstruir, un mundo en otras claves, ¿no? En otras claves que no sean las de estas normalidades, sino claves que sean realmente inclusivas, donde todos y todas podamos estar contenidos. Así que bueno, no sé si respondí, pero por ahí iría. Patricia. Poner el micrófono. Bueno, con respecto a la pregunta, digamos, creo, digamos que nuestros sistemas, todos los sistemas... Está muy bajo, se escucha demasiado bajo. Ah, bueno, ahí me arrimo un poco más. ¿Se escucha mejor, Horacio? Gracias. Todos nuestros sistemas de alguna manera han entrado en, digamos, una especie de rigidización para poderse sostener. Y se nos ha hecho evidente que la vulnerabilidad que tenemos los sujetos como sujetos frente al capitalismo y al patriarcado, como decía Florencia, es realmente algo que tenemos que tomar nota, ¿sí? Entonces yo lo que pienso, no sé si es una respuesta o algo así, creo que el sistema educativo en particular ha entrado en una situación entrópica, ya digamos el sistema universitario, el sistema primario, han demostrado sus fisuras y el sistema educativo en general que ha funcionado con los circuitos, por ejemplo, circuitos segmentados según clases sociales, segmentados según orientaciones, según modalidades, ha entrado también en una entropía. Entonces, creo que queda de parte de nosotros, maestras, maestros, profesores, profesoras, quienes desarrollamos actividades educativas, actividades de investigación, queda por pensar mucho y mucho de reunirnos para poder ver cuál es el horizonte de eventos que podemos desarrollar, ¿sí? Porque entramos en un horizonte de eventos rápidamente a partir de la pandemia y ahora estamos, digamos, en una nueva línea de tiempo de eventos. Entonces creo que va a depender mucho de todo lo que nos podamos reconocer, que hemos hecho, que hemos posibilitado y las debilidades que hemos visto, lo que podamos hacia el futuro sostener una pedagogía de la empatía, no de la crueldad hacia quienes no tienen conectividad, hacia quienes no tienen posibilidades. Entonces, bueno, va a depender mucho de cómo nos volvamos a mirar entre los sujetos, las sujetas que somos actores de los sistemas educativos, que incluyen mucho más que los maestros y las maestras, y que podamos ver lo que hemos hecho, ¿sí? No es una respuesta, pero es una invitación. Gracias, Patricia. Alfonso. Bien, yo brevemente, gracias por la pregunta provocadora, Jorge. Claro, incluso opinaría de lo primero también es que no hay que olvidar de todo eso que aprendimos desde los 70 y 80 y leer también las ideologías que hay detrás de las maneras como se nombran las cosas. Entonces creo que en torno a lo de la pandemia tendríamos que hacer todo un glosario crítico de palabras que se han naturalizado, no solamente el de la normalidad, sino doy otro ejemplo. Por ejemplo, se habla mucho de aislamiento social.
En sentido estricto, lo que hay es un aislamiento físico porque, diríamos, al aislamiento social ya nos tiene sometido el capitalismo desde hace harto, con lo que yo decía, e incluso Simmel, que fue tan perceptible de cosas, de esos detalles, él es el que incorpora la categoría de aislamiento social, precisamente para mirar cómo el mundo urbano y cómo el mundo de las relaciones, diríamos, anónimas de la ciudad, así estuviéramos juntos físicamente en el metro, en el edificio, en la calle, estábamos aislados socialmente. Y así, igual se ha dicho eso, como, no, es que la pandemia afectó a todos por igual. Hay una cantidad de cosas ahí que hay que poner en sospecha. Igualmente, pero la otra cara, diríamos, la cara optimista, diríamos, desde esta mirada nuestra doble, dualista, es mirar de todos modos que, de todos modos, desde esta coyuntura que estamos viviendo, también se han, diríamos, gestado sentidos, palabras, expresiones que están, diríamos, siendo portadores también de otras maneras de leer la realidad y de imaginar nosotros futuros posibles. No tanto para hacer apología de esos llamados también de que con la pandemia todo cambió y ahora todos vamos a salir solidarios, justos, buenos, no. Pero sí creo que esto ha evidenciado, de todos vuelvo a tu misma intervención, a esa necesidad de comunidad, a esa necesidad. Si hasta Franco dijo que era bonito vernos a los ojos de nuevo, pues eso ya es pues muy alentador. Es decir, miren, o sea que lo educativo es uno de los escenarios en que no solamente nos formamos como sujetos, sino que construimos comunidad y podemos también construir sentidos de lo común. Entonces, es eso, es como creo que nos está llamando estas coyunturas a despertar también esa sensibilidad por esas cosas pequeñas, la palabra dicha, la expresión, estos encuentros, porque aquí estaríamos también viendo también otras potencias posibles de transformación que están aquí y ahora. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. De eso nos habla también mucho nuestro querido Carlos. Bueno, Horacio, Roberto, ¿quieren agregar algo más para ir cerrando? Por mi lado, Florencia y compañeros, felicitar a las expositoras y los expositores, ¿no? Yo creo que allí hubo intervenciones, ciertamente, como decía Alfonso, bien provocadoras, que van a transitar más de 17 o 17 talleres que tenemos para intercambiar y discutir. Pero creo que hay 2 o 3 ideas que se expresan y problematizan esta coyuntura, ¿no? Yo creo que, por un lado, la tensión sobre estos conceptos sobre normalidad, como bien señalaban aquí, que también nos invita y nos creó nuevas alternativas en estos vínculos comunicacionales, reforzar algunas instancias, pero a la vez esta idea de, bueno, no aceptar la reducción tecnocrática de nuestras escuelas y también sospechar del peso que van a tener sobre todo los intereses comerciales y financieros en lo que van a llamar la asistencia educativa, ¿no? Pensemos incluso en este tránsito. ¿Cuáles fueron los grandes apoyos financieros de las grandes corporaciones? Lo único que vimos es que sus acciones crecieron de manera desmesurada, ¿sí? Y en ese sentido, creo que han sido interesantes las ideas que han señalado aquí los compañeros y compañeras, ¿no? En todo caso, plantear en una reeducación de lo tecnológico, pero no en clave individual, de consumos individuales. Y también estar atentos a esto que en varias instancias se han señalado respecto de estar atentos a los nuevos modelos ayornados que ya algunas instituciones, incluso gestiones, ¿no? El caso de la capital aquí en Buenos Aires, en la Argentina, los nuevos apostolados voluntaristas que se instalaron durante y en la pospandemia. Bueno, el colectivo docente es verdad, como decíamos y planteamos todos, salió a sostener la educación, pero claro, al lado de ello tenemos este conjunto de reivindicaciones, de la necesidad de plantear una democratización de ese acceso, o lo que llamamos y llaman muchos colectivos, que es la soberanía tecnológica. Bueno, todos estos temas y los interesantes lineamientos que dejaron nuestros expositores los vamos a continuar en estos 2 días. Muchas gracias, Florencia. No, muchas gracias a vos, Roberto. Horacio, para cerrar.
Sí, no, muy breve. La verdad que hermoso todas las exposiciones. Nuevamente agradecer. Yo solamente referirme a dos cosas. Una es que los sectores populares, la patria grande, debe recuperar, digamos, parte del discurso donde lo público y lo popular no sea asociado a la marginalidad, no sea asociado a la decadencia, no sea asociado a la segunda marca, ¿no? Sino que debemos recuperar lo público y lo popular como la excelencia que fue, digamos, donde, digamos, las disputas interimperialistas y los imperialismos dominantes en el mundo trabajaron fuertemente y no han generado golpes importantísimos en estos años, que ha hecho que eso retroceda. Vuelvo al escenario de tensión y disputa, y efectivamente los sectores populares estamos disputando en este momento de pandemia, sin lugar a dudas. Lo otro es que claramente las organizaciones sindicales, políticas, populares, debemos pugnar por recuperar la soberanía del conocimiento. Claramente se ha expresado en un bagaje de las intervenciones, en casi todas las intervenciones, donde cómo se han apropiado, mediante precisamente este vínculo tecnológico, de toda la información que necesitan para generar sus algoritmos, para generar sus propuestas, ¿no? Y el desafío revolucionario y creador y creativo de la docencia va a ser poner eso en el bien público, en la educación pública, en la educación popular, al servicio de todo y todo, como dijo Franco. Es decir, que llegue a donde no llega, o a donde no está llegando y a donde está haciendo falta. Lo demás seguramente será un lindo panel que compartiré mañana, y el resto, los 17 talleres de intercambio de información. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Horacio. Nos despedimos. Han sido muy amables. Ha sido un hermoso comienzo de estos 2 días de congreso y seminario. Estamos muy agradecidos con ustedes, estamos muy contentos y contentas, y invitamos a participar de las actividades que van a poder encontrar en todas las redes de SUTEF Prensa, los programas, los links y en todo caso las transmisiones para poder seguirlo o verlo en el momento que puedan. Muchas gracias a todas, a todes y a todos. Gracias a vos, Flor, y a tu compañero. Gracias por la organización y por la invitación. Un abrazo. Gracias, Flor. Nos vemos.